Bien, como les decía, recordar que esta sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género, una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Nos encontramos dando inicio al módulo 2, que corresponde a violencias de género, y al igual que el módulo 1, este módulo se estructura de manera mixta, es decir, tiene una sesión en directo de manera sincrónica, que es esta, con la que iniciamos el webinar de contenido. Luego está la actividad asincrónica o la tarea para la casa que ustedes realizan en el momento que puedan, en el tiempo que estimen conveniente, y finalizamos el módulo con el conversatorio, otra instancia en directo sincrónica, donde, tal como su nombre lo dice, esa instancia es para conversar, compartir las experiencias respecto de las temáticas tratadas, respecto del trabajo realizado y la instancia en la que todas y todos podemos intervenir de manera más general. En este módulo está a cargo de Carolina Segovia y Ronnie Latorre, ambos sociólogos de Fundación Semilla. Está también Romina acompañándonos y yo, que somos con Carolina somos las que respondemos los correos electrónicos, los WhatsApp, quienes les inscribimos cuando no nos han inscrito en las sesiones, así que cualquier cosa nos consultan a nosotras también, ¿sí? Vamos a dejar los minutos finales de la sesión para responder las preguntas referentes a la plataforma y volver a proyectarla en caso de que queden dudas, ¿sí? Así que les dejo con Ronnie y con Carolina para que ya puedan presentarse y comenzar. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Carolina y como decía Buenos Joana, días. yo soy la que a veces les manda WhatsApp o contesta WhatsApp, etcétera. Pueden escribirme a la hora que sea, cuando sea. Siempre estamos ahí pendientes con las chicas de contestar y ser el soporte de esta nueva forma de aprender que nos estamos acostumbrando también a esta forma digital. Entonces, espero que hoy día el módulo sea bien provechoso. Está a cargo de la relatoría Ronnie principalmente. A mí me van a ver en la sesión offline. Soy la que grabó las cápsulas de contenido y la que les va a explicar el taller cuando se metan a revisar los videos. Y después vamos a conversar más el día viernes. Ronnie. Hola, buen día a todos, todas. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Ronnie, yo soy sociólogo, como mi compañera Carolina. En la fundación estoy a cargo del área de acción y también he estado involucrado en los procesos de investigación que hemos llevado a cabo en torno a violencias de género en la escuela. Así que hoy día vamos a estar compartiendo un par de esos aprendizajes que surgen a partir de la observación y de una propuesta crítica que tenemos en torno al currículum y a la mirada sobre la violencia de género en el espacio escolar. Yo tuve la oportunidad un par de años de hacer un diplomado en género y sexualidades, y actualmente estoy sacando mi magíster en estudio latinoamericano. Y la idea de hacerle un recorrido que no puede ser demasiado específico, demasiado profundo debido a la extensión de esta capacitación, ¿no? Pero voy a intentar, dentro de lo acotado de la materia, voy a intentar de ser bien específico para las pocas cosas que veamos, las veamos en profundidad. Creo que eso es más provechoso que hacer una mirada gigante respecto a la violencia de género en la escuela. Este módulo es importante porque es el que lleva el nombre, digamos, de toda esta capacitación, ¿no? Me imagino que ustedes cuando toman el curso tienen esta idea de capacitarse en torno a violencias de género, a cómo prevenirlas, cómo identificarlas y cómo erradicarlas de nuestro establecimiento. Entonces, para eso, para que realmente sea una instancia en donde aprendan cuestiones nuevas,
no va a bastar con este módulo, no va a bastar solo con que me escuchen atentamente y que entiendan más o menos lo que les voy a tratar de transmitir, sino que involucra también de que ustedes hagan el trabajo asincrónico. Es decir, que se enfrenten a las lecturas que les hemos recomendado. Son 4 lecturas, pero podrían priorizar las 2 primeras si es que están con poco tiempo. Pero creo que este módulo no va a estar entero si es que no leen y si es que no interactúan con esos textos. Entonces, la idea es que para el día del conversatorio, ahí traigan leídas esas lecturas, hecha la actividad también. Para hacer la actividad tienen que ver la cápsula que preparó Carolina. Y no van a tener ningún problema. Yo creo que van a sacarle el máximo provecho a esta instancia, digamos. Pero eso va a requerir de ustedes, a eso me refiero. Así que no sé si que alguien tiene algún comentario antes de partir, alguna expectativa en particular o algún tema en específico que quieran tratar hoy. Antes de partir, nada. Ok, entonces démosle. ¿Me pasa la lámina, Caro, por favor? Mi computador está un poco malo, así que Carolina está proyectando desde su computador. Bueno, este es el recorrido que les propongo hacer. Primero una visión muy genérica respecto a la noción de género. Después, qué rol juega la escuela dentro de la reproducción de los estereotipos de género. Las distintas violencias que ocurren, las violencias desde una mirada crítica, es decir, cómo entender la noción de violencia para no caer en esto que suele pasar cuando uno se introduce a estos contenidos que dice, ya, entonces hoy día todo es violento. Ya no se puede hacer nada porque todo es violento. Precisamente para evitar ese tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, de verse abrumado porque ahora todo puede significar algo violento, es que necesitamos entender la violencia para no caer en ese tipo de sinsentidos de decir de que todo es violento. 4, la disidencia sexual identitaria, porque es importante hacer ese énfasis dentro de la escuela. Y como último punto, una reflexión en torno a los principales aprendizajes que hemos obtenido haciendo estudios al interior de la escuela. Eso. Amiga, ¿me puedes pasar eso? Bueno, yo no sé si que alguno o alguna de ustedes tiene algún tipo de aproximación a las teorías de género o a una perspectiva de género, pero sí sé que todos ustedes están familiarizados o familiarizadas con todos los elementos que circundan a la perspectiva de género, digamos, feminismo, han escuchado alguna vez al menos patriarcado, han escuchado esto del género, quizás están relacionados con alguna autora o algún autor que ha planteado esto. ¿Por qué lo digo? Porque si es que usted no ha escuchado nada de esto en los últimos 10 años es porque ha estado metido abajo de una piedra, digamos. La sociedad está hoy día en ebullición culturalmente debido a estas teorías que no son nuevas, que no son teorías en verdad, son posturas, horizontes de sentido, no operan en el plano de la ficción, no es en la abstracción máxima. Acá todo esto tiene un correlato en la realidad. Entonces, no son meramente teorías, son posicionamientos respecto a cómo operamos en la sociedad. Entonces, a lo que les quiero invitar es que traten ¿cómo se llama?, de no quedarse con el sentido común respecto a estos temas, no quedarse con la cuña que escucharon en la televisión o que le escucharon a algún sobrino, a alguna hija, sino que apropiarse de estos contenidos. Es decir, estudiarlos de verdad
tomar un posicionamiento frente a ellos, ¿no es cierto?, y hacerlo parte de su bagaje de contenido y de aprendizaje. Entonces, partamos por lo más básico, que es la noción de género, cómo definir género y a qué apunta este concepto. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes me podría decir alguna definición de género o lo que ustedes entienden por género? No busco una definición de diccionario ni mucho menos, sino ¿cómo ustedes entienden este concepto? ¿En qué oración lo ocuparían, por ejemplo? No es necesario que levanten la mano, simplemente habilitan su micrófono y me hablan. ¿Alguien por ahí? Generalmente lo ocupamos para definir los roles de hombre y mujer. Eso es la cotidianidad más directa. Omar, sí, los roles, ¿no? Sí. Esto es una palabra clave para definir género. El género, Con los roles, comúnmente lo asociamos a la relación que existe entre los sujetos con el resto de la sociedad. claro, o sea, el rol no solo indica mi lugar o las tareas que yo tengo que cumplir en la sociedad, sino cómo me relaciono también con el resto, ¿no? Entonces, el género, como bien dice Omar, lo que nos habla es de un rol. No nos habla de nuestro sexo biológico, por ejemplo. No tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la sexualidad, no tiene que ver con la expresión, tiene que ver con un rol que nosotros debemos cumplir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se genera el rol? ¿Qué es un rol al interior de una sociedad? Y la respuesta a esta pregunta, y por ende las disciplinas que han abordado el género, fueron antes, hoy día ya cualquier disciplina tiene que tener una perspectiva de género porque ya es una postura bastante consensuada, ¿no? Pero durante el siglo XX las principales disciplinas que abordaban esto fueron dos. En primer lugar, la antropología. Ahí tienen varias autoras muy interesantes feministas que son antropólogas, como por ejemplo una bien renombrada que se llama Marta Lamas. Marta Lamas tiene un par de estudios antropológicos respecto a la noción de género, pero ella no fue la primera en estudiar esto. La primera fue una antropóloga que se llama Margaret Mead, o Mead. Margaret Mead en el año 29, ella publicó un estudio sobre sexualidad e identidad en una tribu de Samoa. Y lo que se dio cuenta ella es que en esta tribu no existían roles asociados a la condición reproductiva o no de un sujeto o sujeta. Es decir, las mujeres no necesariamente tenían el rol que nosotros le asignamos a las mujeres en la sociedad, y los hombres no necesariamente tenían el rol que nosotros le asignamos hegemónicamente en la sociedad. Cuando hablamos de tribu, generalmente pensamos hombres, tareas, ¿no es cierto?, de caza, recolección, y mujeres, labores de crianza y reproductiva. Sin embargo, Margaret Mead descubre, ¿no es cierto?, de que esto no era así en esta comunidad en particular que estaba estudiando. Eso abre la posibilidad de que, bueno, quizás esto del lugar que ocupamos como hombres, como mujeres, no es algo tan asociado a la biología. Se pregunta Margaret Mead, ¿no es cierto?, en el año 29 del siglo pasado. Quizás no tiene que ver tanto con nuestro cuerpo, sino que tiene que ver con la cultura en particular en donde estamos insertas. Entonces, después, con el paso del tiempo, lo agarran los psicólogos también para demostrar aquello, que puede existir, ¿no es cierto?, una identidad de género que no necesariamente coincida con nuestro sexo biológico,
Y ahí hay trabajos que son los pioneros y son los que por primera vez mencionan este concepto de género, que es de John Money, a mitad del siglo XX, y un poquito posterior de Robert Stoller, que también menciona la cuestión de género. Y ahí ya, como por los años 60, ya está definida esta concepción de género. Margaret Mead nunca habla de género. Explica lo que es, pero no lo nombra, ¿no es cierto? No lo nombra como género. Entonces, si se pueden dar cuenta, el género tiene que ver con una relación. Es una relación entre identidad, es una relación entre nuestro cuerpo y entre la cultura. Y todo eso configura un rol, ¿no es cierto? Como lo dijo Omar. Todo esto configura un rol. Entonces, en grosso modo, lo que nos dice el género es que existe una cultura que genera expectativas respecto a nuestro rol al interior de la sociedad, en base a nuestro cuerpo. Y eso configura una identidad. Voy a ir de nuevo, porque la relación a veces es como un poco más compleja, pero existe una cultura, es decir, una sociedad donde nosotros estamos insertos y donde hay valoraciones positivas o negativas a distintas cosas, ¿no? Entonces, esta cultura, que en sociología, por ejemplo, la cultura se define como el conjunto de las significaciones colectivas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo les muestro esto nadie va a pensar que es un instrumento de carpintería, ¿no es cierto? Todos ustedes saben de que esto es un lápiz, porque ya lo han ocupado antes, porque tienen una relación en torno a ello, porque saben cómo se ve un plumón, etc. Entonces, eso lo proporciona la cultura, es decir, la cultura es como el agua de los peces. Es algo que compartimos todos, ¿no es cierto?, con lo cual nos desenvolvemos y que nos permite conocer ciertas cosas. Entonces, esta cultura, que opera en base a sentidos comunes, es decir, a lo que yo pienso, pero también lo que piensa la vecina, lo que piensa todo nuestro colectivo, lo que conforma una comunidad, esta cultura lo que hace es depositar expectativas sobre un cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, nazco con genitales masculinos y la sociedad deposita una expectativa en mí. ¿Qué tipo de expectativa? Una expectativa en torno a mi rol, al rol que tengo que ocupar dentro de la sociedad. Entonces, la sociedad espera que yo me comporte como se comportan los hombres, ¿no es cierto? Y espera que yo me vista como se visten los hombres y que tenga una identidad acorde a mi sexo biológico y a la expectativa que la sociedad quiere. Esa es la relación entre identidad, cuerpo, cultura. Antes se pensaba de que el rol de la mujer y el rol del hombre estaba completamente determinado por el cuerpo, y que nuestras variaciones identitarias, es decir, por qué a los hombres les gusta el fútbol y a las mujeres, estoy siendo grosero acá, haciendo una caricatura, pero por qué a los hombres les gusta el fútbol y a las mujeres les gusta, no sé, las revistas de moda. Eso antes se pensaba y se argumentaba desde criterios biológicos. Es decir, es que el cerebro de la mujer está compuesto de determinada manera, o el cerebro del hombre está compuesto de determinada manera. El cuerpo del hombre tiene características, ¿no es cierto?, que le hacen ser de esta manera. Es decir, un determinismo biológico. Y el género lo que dice es que no. El cuerpo no genera ningún tipo de determinismo en torno a nuestra identidad. Eso no significa de que no cumpla un papel, un rol dentro de nuestra identidad, por supuesto. Yo conozco el mundo a través de mi cuerpo. Y si mi cuerpo es de determinada manera, yo también voy a ser propenso a ser de determinada manera. Entonces, por ejemplo, la experiencia de alguien afrodescendiente, por ejemplo, marca su identidad en torno a su cuerpo. Pero no es porque esa persona tenga una diferencia biológica respecto al resto en términos de identidad, sino que la cultura, la sociedad, como ustedes quieran llamarle, ubica a esa persona afrodescendiente en un lugar específico. Y eso hace de que esa persona habite ese lugar, tarde o temprano, ¿no? Es decir, se convierta en eso que la sociedad le exigió ser.
entonces, para hacerlo muy, muy, muy sencillo, el género es una construcción cultural. Ese es como el resumen, ¿no? Omar me está preguntando, Ronnie, ¿puedes referirte a qué nos referimos cuando señalamos que el género cambia, por lo cual se transforma? Claro. Gracias, Omar. Buena pregunta. Lo que pasa es que al ser el género determinado por la cultura, ustedes saben que la cultura es muchas cosas, pero hay algo que nunca es la cultura y que la cultura nunca es estática. La cultura nunca se mantiene tal y como es hoy. Para siempre eso no existe. La cultura se va transformando continuamente. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, Omar, hoy día el Zoom es parte de nuestra cultura. Hoy día hay memes con el Zoom. Hoy día no hay nadie que no conozca la palabra Zoom o que no conozca algún tipo de programa para las telellamadas. Pero hace 20 años, tener una videollamada era algo, pero del futuro. Era algo así de una película de ciencia ficción. O si es que yo le hablaba de algo respecto a las telellamadas a una persona, alguien me miraba de forma extraña porque no forma parte de su cultura. Sin embargo, hoy día las telellamadas y la comunicación a distancia ya es parte de nuestra cultura, ¿no? Está instalada. Entonces, si es que el género lo definimos como algo culturalmente definido, valga la redundancia, significa que va a ir cambiando también. Y ser hombre hoy no es lo mismo que ser hombre hace 40 años. Ser mujer hoy no es lo mismo que ser mujer hace 50, 60, 70 años. Entonces, hoy día la mujer puede votar. Hoy día la mujer puede hacer deporte en la calle, cosa que ustedes no pensarían de que antes estaba prohibido. Sí, estaba prohibido, la mujer no podía hacer deporte. La mujer no podía involucrarse en política. La mujer no podía destacar, ¿no es cierto? No podía hacer un montón de cosas que hoy día sí puede hacerlas. Significa que por ello, porque hoy día sí puede hacerlo, terminamos con la violencia de género y terminamos con el sistema global machista, etcétera. No. Simplemente ha cambiado. Han cambiado las asignaciones de roles. Por eso se dice, Omar, de que el género va cambiando con los tiempos, claro. Entonces, cuando Simone de Beauvoir escribe esa famosa frase de que la mujer no se nace, sino que se hace, está pensando en eso también. Está pensando en que lo que la sociedad le llama mujer a las personas que habitan esa identidad, la sociedad misma lo define. La sociedad misma lo define. Es decir, uno se vuelve mujer en la medida que cumpla con ciertos requisitos. Pero no tiene que ver con el cuerpo. Esa es la principal enseñanza de las teorías de género. El cuerpo no nos determina en torno a nuestra identidad, y mucho menos en torno a nuestras capacidades. Bueno, entonces, por detrás de esta, como segundo punto aparece ahí en la lámina, ¿no? Por detrás de esta construcción de qué significa el género, hay una crítica política. Es por eso que el feminismo agarra esta noción del género, porque es un respaldo bastante importante a las ideas que planteaban las feministas desde principios del siglo XX. No es mi intención acá hablar a nombre del feminismo, sin embargo, me parece prudente recordar de que Chile tiene una larga trayectoria de mujeres, ¿no es cierto?, organizadas y demandando un espacio en la sociedad. Y la historia del feminismo se remonta a finales del siglo XIX. Y organizaciones feministas en Chile existen desde la década de los años 20. Existen periódicos feministas, existen movimientos de mujeres por la emancipación, existió un partido de mujeres en Chile en la década de los 30, existió una senadora en la década del 40. Entonces, no hay que vincular género a feminismo, no es equivalente, no son sinónimos, sino que feminismo es mucho anterior al género, y el género en el fondo se transforma en una herramienta que valida la perspectiva feminista, porque el feminismo siempre dijo
nosotros, o sea, nosotras, digo, las mujeres no somos menos que los hombres, ¿no es cierto? Era el postulado básico del feminismo, es decir, podemos hacer las mismas cosas que hacen ustedes. Lo que pasa es que ustedes no nos dejan hacer esas cosas. Y los hombres respondían, no, ustedes son corporalmente inferiores a los hombres. No estoy diciendo algo extremista, estoy diciendo lo que eran los postulados de la época, ¿no? De la década de los 20, de los 30. Las mujeres no están capacitadas biológicamente para desempeñar en cargos públicos, políticos, ni nada. Y habían otros más poetas, más galanes, ¿no es cierto?, que decían que la mujer había sido dotada por Dios, ¿no es cierto?, con la gracia del cuidado. Entonces, las mujeres cuidaban tan bien a los niños, ¿no es cierto?, y se encargaban tan bien del régimen de los cuidados, es decir, de criar a otro, de cuidarlo cuando está enfermo, etcétera, que debía dedicarse exclusivamente a eso y nada más. Y el resto nos encargamos nosotros los hombres, ¿no? Entonces, el género fue muy útil en ese sentido, en decir, bueno, efectivamente el cuerpo no nos determina. Y por tener ciertos cromosomas, ciertos genitales o cierta carga de hormonas, ¿no es cierto? Que estoy hablando de las 3 formas de identificar el sexo, que no es solo a través de los genitales, también es a través de un análisis hormonal o un análisis cromosomático. Ello no nos determina en términos de cualidades, ni incluso, que esto es algo más de ahora, ni de identidad, perdón. Es decir, yo puedo nacer con genitales femeninos y tener una identidad de género masculina. Y ahí estoy hablando del caso en particular de las personas trans, o de género no conforme, o género no binario, etc. Si es que a ustedes les interesa ese tema, podemos hablar un poquitito de eso un poco más adelante. Entonces, el género es una crítica también al poder, ¿no es cierto? ¿Dónde está concentrado el poder? Porque en el fondo no tiene nada malo de que a mí me guste en algo y a ustedes les guste otra cosa. Eso nunca ha estado en jaque, nunca está cuestionado, ¿no? Está bien de que a ustedes les gusten otras cosas a las que me gusta a mí. Pero si las cosas que me gustan a mí me ponen en una situación de poder en todo sentido, de poder político, poder económico, significa de que esa distribución de roles es un poco peligrosa, porque estamos destinando toda una porción de la humanidad a cumplir labores, ¿no es cierto?, que están exentas de la toma de decisiones, por ejemplo, de la participación, ¿no es cierto?, que como hoy día concebimos la participación, tiene que ver con participar en los espacios públicos, y a la mujer no se le permitía eso. Entonces, una crítica política. Entonces, cuando la gente dice, no politicemos esto, amigo o amiga, decir que no politicemos algo es algo súper ingenuo, porque la politización de algo no lo da el que uno diga o no diga algo. La cultura, la sociedad, todo es político. Y el ser político no significa el ser partidista o el ser proselitista, ni ninguna de esas cosas, sino que identificar, ¿no es cierto?, críticamente los lugares que ocupamos en la sociedad y quiénes están tomando las decisiones y quiénes no están tomando decisiones, quiénes no están formando parte de esta cultura, de esta sociedad. Entonces, una crítica al poder detrás de los estereotipos, ¿no? Y el género actúa como una jaula, como último punto acá. ¿Por qué es una jaula? Porque nos limita. El género nos limita. Cuando a ti te imponen algo, no a la fuerza, sino que a través de la cultura, uno limita su posibilidad de desarrollo a lo que está, a lo que puede ser, perdón, que estaba leyendo el comentario de Juan Francisco, la política es parte de la sociedad, claro que sí. Entonces, cuando alguien nos dice los parámetros en los cuales yo me tengo que mover, es una limitante. Y es por eso que les quiero plantear como último punto esto del género como jaula. Porque el género de por sí es un estereotipo. Opera en base a estereotipos. Entonces, a lo que nos tenemos que evocar principalmente los educadores y las educadoras es a tratar de disolver estos estereotipos de género, ¿no? Disolverlos en el sentido de no de que si es que a una niña le gusta pintarse la cara,
Usted no va y le dice, oiga, usted no puede pintarse la cara porque eso contribuye a la cosificación de la mujer y va. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de otorgarle las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de desarrollo tanto a un joven, ¿no es cierto?, un joven varón, como a una joven mujer. O un joven que no tiene claro su identidad, lo que fuera. Es entregar las mismas posibilidades de desarrollo, es decir, generar la misma amplitud de parámetros para unas que para otros. Entonces, el estereotipo de género funciona en base a 3 elementos que me gustaría mencionar, que no aparecen acá en el PowerPoint, pero que me parece muy relevante que los tengan claros. ¿Cómo funciona un estereotipo? Un estereotipo consta de 3 elementos básicos. El primero de ellos es que genera expectativas. Algo que ya abordé un poco, ¿no?, al explicarle la noción de género. Un estereotipo actúa en base a expectativas. Es decir, una sociedad o una persona, o un curso o una institución deposita expectativas en una persona. Y esa expectativa configura el segundo elemento, que son los parámetros. Los parámetros en base me muevo, en base a los cuales me muevo. Entonces, por ejemplo, si la sociedad tiene una expectativa respecto a mí en torno a mi identidad de género masculina, me otorga parámetros sobre los cuales yo me puedo o no puedo moverme. Entonces, por ejemplo, yo como hombre, ¿no es cierto?, tengo ciertos parámetros para conservar esa cualidad, ¿no es cierto?, esa categoría de hombre. Es decir, y acá vuelvo, Omar, a decir que esto es culturalmente determinado, por ende, varía según países, varía según lugar en el mundo, según época, etc. Pero, por ejemplo, acá en Chile existe un gran estigma respecto a los hombres que bailan. Si tú te sientes muy cómodo bailando, o eres muy suelto de cadera, o te juntas con muchas mujeres, ¿no es cierto?, pero no tienes ninguna relación sexoafectiva con ellas, ahí al tiro se te estigmatiza, ¿no?, como un hombre menos hombre que el resto, o un hombre medio raro, que está constantemente en el foco de todo un humor que ojalá ya haya quedado en el pasado, ¿no es cierto?, el humor que todos conocimos a través de programas como Morandé con compañía, Chilevisión, Teatro. Hasta ahora, vamos, no les veo la... Caro, ¿podríais sacarme, por favor, la presentación? Bueno, tampoco veo muchas caras porque la mayoría está con la cámara apagada, pero hasta ahora vamos bien. ¿Surge alguna duda en específico, algo que estén pensando que no les permite avanzar? Súper. Vamos bien entonces. Cualquier duda, Omar, dígame. Y solo reafirmar el tema de que el género, ¿no es cierto?, se va transformando. Porque a partir del mismo ejemplo que tú das, yo creo que en muchas comunidades educativas hemos avanzado hacia el respeto de la diversidad plena. Yo tengo la suerte de trabajar en un colegio en que los estudiantes saludan casi a la mayoría de sus profesores con un beso en la cara, que son hombres. Y entre ellos también hay un cierto grado de afectividad importante. Por lo tanto, hemos logrado dar el salto cualitativo en el respeto del otro y en su propia diversidad. No solo por la diversidad de género, sino que más bien por la diversidad en general. Yo, en mi rol de director, estoy todos los días a las 7:05 de la mañana, 7:10, parado en la puerta, y digo que la cantidad de gente que me saluda de abrazo, de besos, es increíble. Cuando hace 4 años la gente pasaba y no decía ni hola. Entonces también hay que entender que es un trabajo que el conjunto de la comunidad tiene que ir abordando. Una experiencia, el año antes pasado, una chiquitita de segundo o tercero básico le dice a sus 2 compañeras de tercero y cuarto, que eran pareja entre ellas: me alegro que en este colegio podamos demostrarnos el cariño sin ningún tabú. Y lo único que hacían las 2 chicas grandes era andar de la mano un rato en el recreo. Pues tampoco era como si ocurre en algunas parejas heterosexuales, que el atraque espantoso. Entonces, más bien eso también ha ido llevando un canal también entre las parejas heteros, también más prudente hoy día, porque entendemos que en un colegio que es grande, de completo, de prebásica a educación media, convivimos distintos actores y en distintos niveles de evolución. También es donde quienes estamos acá estamos convocados a que los espacios educativos
también sean más respetuosos, y esto lo vamos instalando en el tapete y en la conversación. Nosotros nos encontramos hace más de 2 meses reactualizando nuestros planes formativos, y te digo que el de afectividad, sexualidad y género, el que más ha avanzado en cosas que hace 5 años atrás eran impensables. Solo lo quiero reafirmar el tema de que el género va cambiando y se va transformando colectivamente, no solo individualmente. Muchas gracias, Omar, y qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar de que hay comunidades educativas que se han tomado en serio esta tarea, ¿no? Que ya hemos definido hace muchos años respecto a establecer ciertos parámetros de equidad y de respeto en todo el sentido, en todos los sentidos. Sin embargo, esto es algo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Hoy día tenemos todas las comunidades escolares combatiendo entre estas posturas, ¿no? Aquellas personas que luchan por tratar de generar elementos progresistas, ¿no es cierto?, de integrar estas cosas nuevas que van operando, pero siempre hay un factor reactivo al interior de la escuela. Todos sabemos que las escuelas son instituciones sumamente herméticas y conservadoras. Entonces, cuando intenta, independiente de quién venga, ¿no es cierto?, acá estamos hablando del director de la escuela. Sin embargo, pueden haber profesores que resistan esto, ¿no? Porque en el fondo estamos transformando una forma de pensar el mundo. Entonces, cuando tocamos lo que es cualquier cosa que sea cultura, va a generar una respuesta sumamente violenta en el sentido de que me están pasando a llevar a mí, ¿te fijas? Me están pasando a llevar con estas ideas nuevas que están planteando acá. Entonces, qué bueno escuchar de que hay comunidades, bueno, yo lo sé, ¿no es cierto? Yo también fui profesor durante 8 años, 9 años en un colegio que también hacía eco de esta idea e intentaba de integrarlas día a día, ¿no? Es una tarea, no basta con declararse, ¿no? Con colgar una bandera, es algo que uno tiene que ir día a día construyendo y repensando y analizando. Entonces es un camino lento, un camino pedregoso. Y valorar la resistencia también, Ronnie, porque la resistencia debe existir para que podamos avanzar. Si no, la cosa no va por buen camino. Es cierto, y eso permite el diálogo, ¿no? Y si es que no existe ningún tipo de resistencia, uno nunca va a saber por qué integramos las cosas que integramos. A través de estas personas que no están completamente convencidas, nosotros podemos hablar con ellas, plantear nuestros argumentos. Nunca les ha pasado de que no están completamente convencidos de una idea y de repente cuando están argumentando a favor se dan cuenta que efectivamente, wow, sí, efectivamente me gusta esta idea, ¿no es cierto? La hice parte de mí. Solo en la medida que dialoguemos y de que conversemos, argumentemos, vamos a posicionarnos desde una vereda. Digamos, no hay dos veredas, eso es una simplificación muy burda, ¿no? No está la vereda de quienes están a favor de la igualdad o de la equidad y quienes están en contra. No es tan simple el asunto. Entonces siempre, como todo, hay que analizarlo desde una mentalidad amplia y crítica, reflexiva. Entonces no existen los malos y los buenos en esta película. Pero sí existen sectores más conservadores y existen sectores más proactivos o reactivos y sectores que proponen y que intentan de integrar cambios. Eso sin lugar a duda que está presente. Continuemos, ¿les parece? ¿Qué rol ocupa la escuela dentro de todo esto? ¿Por qué es importante problematizarlo al interior del colegio? Ahí está. La escuela y su rol en la reproducción de estereotipos. Ya hablé un poco de qué es un estereotipo, ¿no? Y sí podemos identificar ciertos estereotipos. Y los estereotipos no funcionan solo en función en base a estereotipos de género, sino que hay estereotipos de todas formas y que apuntan a distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, estereotipar siempre va a ser algo que debemos evitar como docentes. Estereotipar en términos de género, pero también estereotipar en términos de clase, o en términos, no sé, pues yo tenía un profe que le decía a un amigo que era más negrito, le decía flaite. Según él, cariñosamente. Cariñosamente, ¿no es cierto? Le decía el flaite pipe. Y
En ese entonces nos reíamos, pero ahora yo lo recuerdo eso y me asombra cómo un profesor tenía esa manera de dirigirse a un estudiante, de estereotiparlo socialmente. Todavía hay gente que ocupa hace poco me encontré con un video de Evelyn Matei, llamándole flaiteando a la gente, que es como rotear, ¿no es cierto? Antiguamente era rotear, hoy día es flaitear a la gente. Y bueno, uno no se da cuenta del daño que hace como al reforzar estereotipos. Porque en el fondo lo que produce es que la persona a la cual uno se está refiriendo se ve a sí mismo o a sí misma en ese lugar y piense de que el resto espera de esa persona que se quede en ese lugar. Por ejemplo, también, más allá de los estereotipos de género y los estereotipos de clase, también nosotros estereotipamos en términos de rendimiento académico. Entonces, por ejemplo, le decimos un curso entero, que es el peor curso del colegio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a un profesor que le dice, uy, pero ustedes son, mira, si este es el peor curso de la generación? Y estereotipamos un curso entero en base al desempeño. Y el curso, ¿qué es lo que genera eso? Dice, ya, si somos los peores, comportémonos como los peores. Eso es típico. O a ciertos estudiantes, ¿no es cierto? Que estereotipamos como los vagos, los porros. ¿Y eso qué hace? Refuerzan ese tipo de comportamiento. Cuando a una persona se le remarca su estereotipo, lo que hace, cuando yo le digo tú eres así, lo que hago es volver a esa persona así. Porque cuando yo lo nombro y lo estereotipo, lo ubico en una expectativa y en parámetros, ¿no es cierto? Lo estoy limitando a ese tipo de expresión, nada más. Jocelyn dice, también existe hoy a nivel de redes sociales el estereotipo de autopercepción con respecto a las relaciones de pareja. El tóxico, tóxica. No entendí, Jocelyn. Lo que pasa es que hoy en día, yo igual Espérame, tengo... Jocelyn. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Quién está con el micrófono abierto, por favor, para que lo puedan cerrar? Bueno, parece que ya fue. Dale, Jocelyn, perdón. Sí, que hoy en día, bueno, el otro día haciendo como análisis de mis redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, yo creo que el tema de la tóxica cuando le revisa el mensaje al pololo. Entonces, hoy en día en redes sociales el tema del tóxico o la tóxica, así como de relación de pareja, que yo le hago daño al otro, está como súper en boga, sobre todo en los más adolescentes. Y eso igual es algo que hay que considerar mucho, porque por ejemplo, ¿cómo se da el tóxico? Como esta persona que es celópata, que le revisa todas las cosas a la pareja, sea hombre o sea mujer. Entonces, ese estereotipo que las mismas personas, los mismos jóvenes se están como autodefiniendo. De hecho, ellos mismos dicen como, no, yo soy tóxica y es como súper normal. Y lo ven como algo súper positivo. Y llega a ser hasta tragicómico, porque tóxico es una palabra negativa que tiene consecuencias y características negativas y lo están asumiendo como algo normal que debería ser dentro de las relaciones de pareja. Entonces yo creo que es igual cuando volvamos ya a las clases presenciales o las clases de orientación en línea, es un tema que se tiene que considerar con respecto a la relación de pareja, sobre todo en los jóvenes desde séptimo año en adelante hasta cuarto medio, que ven como el tema de los celos y la revisión de cosas personales del pololo, por así decirlo, como algo súper normal. Claro, eso es como habitar el insulto, ¿no? Es una técnica muy, muy utilizada. En sesiones pasadas alguien me preguntaba qué era el ser queer, porque me preguntaban cuál era la letra Q del LGTBIQ, que es la sigla para denominar como las comunidades disidentes en términos identitarios sexuales. Entonces, queer es un insulto, o era un insulto en Estados Unidos para decirle, era como rarito, como decirle a las personas raritas. Y eso dolía a la gente, ¿no?
que se lo decían. Por ejemplo, a un hombre homosexual en los 80 en Estados Unidos le decían queer, que es como raro. Y lo que hizo la comunidad LGTBIQ+, etcétera, fue apropiarse de ese concepto. Entonces tú no me llamas raro, yo me llamo raro. ¿Cachai? Yo me llamo a mí mismo raro. Y así te quito ese privilegio o ese poder que te daba el decirme tú a mí raro. Porque ahora yo me estoy apropiando de eso y ya no me daña. Pero en este caso, el que estoy mencionando es positivo, ¿no? Como era un insulto que estaba destinado a excluir a las personas de la participación. En este caso, este apelativo de tóxico lo que busca precisamente es evitar relaciones de pareja violentas. Pero acá opera la misma lógica, ¿no? Que las personas que se empiezan a ver identificadas con esto y decir, chuta, soy tóxico, habitan esa noción de tóxico y lo defienden. Por ende, cualquier cosa cuando uno se la transforma en un estereotipo, como pasó con el tóxico, es susceptible de ser apropiado y la persona se queda enclaustrada en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, si yo le digo a él el porro, esa persona se va a transformar en porro. Si que yo le digo a un estudiante, oiga, tú eres un tóxico, esa persona lo que va a hacer es percibirse a sí mismo como tóxico, afirmarse en esa identidad y tratar de resignificarla. Entonces, no debiésemos caer en el, oye, tú eres tóxico, sino que, ¿por qué le estás revisando el Facebook a tu pareja? ¿Quién te dio esa autoridad de llegar y revisarle el Facebook a tu pareja? ¿No es cierto? Y tratar de siempre ir a las ideas y a la reflexión más que al apelativo. Yo estoy muy en contra de los apelativos, por ejemplo, cuando estamos discutiendo o argumentando, ¿no es cierto? No, es que este es facho. Listo, se acabó la discusión. Pues, bueno. No, porque es facho. Entonces ya no... No es que tenga ideas que excluyen a ciertos tipos de personas, ¿no? No es que tenga una visión respecto a la diversidad sexual identitaria que es conservadora, no. Es facho. Listo, se acabó la discusión. Entonces, nunca tenemos que caer en apelativos, ¿no es cierto? Si tenemos una crítica, tenemos que ser capaces de argumentar, de conversar respecto a eso. No de nombrarlo y listo, se acabó el tema. Bueno, ¿qué consecuencias generan los estereotipos de género? Muchas y todas negativas, ¿no? Generan problemas de autoestima, generan problemas de rendimiento, generan problemas de exclusión, problemas de violencia, etc. Pero sobre todo limitan las posibilidades de desarrollo de los jóvenes en una institución que se jacta de tratar de darles oportunidades a los jóvenes, ¿no? La escuela existe bajo el supuesto de que nosotros le estamos entregando oportunidades a quienes están cursando los estudios y para ser quienes quieren ser. Sin embargo, en un estereotipo lo que hace es limitarlo a lo que nosotros queremos que sean. Y eso es problemático. La transmisión de estos estereotipos, y por esto es que estamos haciendo este tipo de capacitaciones, es aproblemática. No opera de forma consciente, por llamarlo de alguna manera. No es algo que nosotros estemos haciendo conscientemente, el decir, voy a implantar este estereotipo en los jóvenes. No. No funciona así, sino que es aproblemática. Y esta es la parte del taller en donde yo le hago una pregunta a la gente, pero creo que estamos un poco, son las 9, 10 y media, no, me queda poco tiempo, así que no voy a poder hacerle la pregunta, pero generalmente yo hago... le pido a alguien que se ofrezca para hacerle una pregunta, para ejemplificar algo que es aproblemático, y le hago la pregunta que la pueden hacerse ustedes en sus cabezas ahora mismo de ¿por qué te gusta lo que te gusta? Es un perfecto ejemplo de una pregunta aproblemática, o naturalizada, si ustedes quieren, o cristalizada en sentidos comunes, cosas que uno no se pregunta. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Pregunta más rara. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? No sé, porque me gusta nomás. Es decir, no le meto cabeza. Simplemente me gusta. Lo cierto es que sí le podemos meter cabeza. Y sí podemos definir qué es lo que determina el gusto, que es algo también definido culturalmente. Que pareciera ser como una salida para todo, pero no lo es. Tenemos que saber distinguir, ¿no es cierto?, una muletilla de una reflexión.
Hay un sociólogo francés que es Pierre Bourdieu, que él escribió mucho respecto a las asignaciones de valor y del gusto. Entonces no es cierto esto de que en gusto no hay nada escrito, o que no nos podamos problematizar el gusto. Nosotros sí podemos problematizar el gusto. Y lo cierto es que el gusto está determinado por nuestro entorno, por las cosas que le gustaba al resto, o el gusto si es que lo vinculo a una experiencia en particular, a un momento de mi vida, a una persona, etcétera. A través del gusto nosotros vamos generando nuestras identidades o nuestras asignaciones identitarias, es decir, desde dónde yo me paro. A mí, yo soy Ronnie, mi identidad es Ronnie porque me gustan las cosas que me gustan, y eso me hace ser Ronnie. El día que me dejen de gustar las cosas que me gustan, yo ya no soy Ronnie, soy otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión de estereotipos funciona así. Uno no se lo problematiza, no se lo pregunta, no es algo que esté en nuestra mente. Y es por eso que nosotros tenemos que afinar la mirada para saber cuándo estamos reproduciendo estereotipos. Porque no nos vamos a dar cuenta cuando estemos reproduciendo estereotipos. Amiga Carolina, ¿me puedes pasar por favor a la siguiente? Eso, muchas gracias. Y acá nos lleva la parte más compleja del asunto, que es, nosotros decimos que los estereotipos son violentos. Es una forma de violencia. Reproducir estereotipos de género es una forma de violencia de género. Y esto genera automáticamente la respuesta, pero ¿cómo va a ser violento? Que es algo que nosotros constantemente nos encontramos cuando estamos capacitando equipos directivos, profesores, docentes o incluso estudiantes. No entienden por qué es violento. ¿Por qué es violento? ¿Qué tiene de violencia? Y eso es porque tienen una noción de la violencia que está reducida a las manifestaciones explícitas de la violencia. Violencia es algo mucho más... la violencia es algo mucho más profundo y complejo de explicar que un golpe. De hecho, es difícil definirla. ¿Ustedes pueden definir violencia? ¿Cómo definirían violencia? ¿Alguien por ahí? Sí, Sí, para Juan. mí es cuando uno ejecuta como o tiene poder sobre otra situación. Es como cuando uno puede interactuar con otras personas y puede generar cierto poder por sobre el otro. Ya, perfecto. Juan, ahí te hago una consulta. Por ejemplo, el profesor al interior de la sala de clase es indudable que tiene poder sobre la situación, ¿no? Tiene el poder de mandar a alguien para afuera, tiene el poder de hacer callar a alguien, tiene el poder de, etc. ¿Es eso violento? Claro. Claro. Ya. Pero es algo que, o sea, por lo menos partimos que es algo que se ha asignado, que es lo que estábamos hablando recién, que es algo que las comunidades han formado culturalmente, no es algo que hizo ocurrir. No sabemos por qué, y siempre nos cuestionamos por qué el profesor tiene ese rasgo de poder dentro de una sala de clase, porque no es su rol. Entiendo. Yo contribuiría a esa definición, sin duda de cuando hablamos de violencia hablamos de poder. Y eso es... Ángela Brito, tienes tu micrófono abierto. Si es que por favor podrías... Eso, muchas gracias. Juan, entonces hay que complementar esa definición un poco más allá porque al decir poder hay... Bueno, como todo esto, esto cambia según a qué literatura uno consulte. Entonces, cuando hablamos de poder, vamos a hablar de distintas cosas en la medida de con quién estemos definiendo poder. Entonces, por ejemplo, para Foucault, el poder es una forma de gobernar, en donde no necesariamente es negativo, no necesariamente violento el poder, según Foucault. Pero según otras personas, como... Luis Fabio, que es un intelectual argentino, dice que el poder siempre es violento.
siempre es violento y cada vez que hablamos de violencia hablamos de poder. Que es una forma que a mí me gusta más entenderlo. O sea, me identifico más con esta mirada de Fabio. Y la voy a tratar de argumentar ahora. Miren, no hay una noción única de violencia. Por ejemplo, Juan Francisco nos dice agresión física, emocional, psicológica. O Mirko dice el uso de poder o la fuerza en cualquiera de sus formas para imponer términos. Antonio dice dañar al otro en cualquier forma. Todas estas cosas caben dentro de la definición de poder. Si ustedes se van a Google y googlean poder, lo más probable es que les salga algo así como ejercer daño sobre otra persona. Pero creemos que eso hay que complementarlo con otras formas de violencia que son más sutiles. Y tenemos que, por eso la invitación es abrir, ¿no es cierto?, esta noción de violencia y saber identificar formas de violencia simbólicas o violencias que son sutiles, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo le voy a decir, la violencia, según mi definición, que la hago a partir de una revisión crítica de muchos autores que intentan definir violencia, pero para los fines de este curso lo vamos a entender en base a 4 elementos que tiene la violencia. Toda forma de violencia tiene 4 elementos. El primero de ellos es que ejerce daño. Ejerce daño en cualquier ámbito que ocurre el daño, es decir, daño físico, daño emocional, daño psicológico, daño económico, etc. Pero ejerce daño sobre una persona o un grupo de personas. Segundo elemento de la violencia, posee un ámbito de coerción, es decir, no hay consentimiento aquí. Con excepción de una forma de violencia muy específica, que es la violencia simbólica. Pero yo no me voy a meter con violencia simbólica aún. ¿Por qué? Porque la Caro les hizo una cápsula dedicada exclusivamente a hablar de violencia simbólica. Entonces, hoy día no voy a profundizar en términos de violencia simbólica, pero lo único que me interesa que entiendan es que la violencia simbólica es la única que no posee este elemento de coerción. Porque la violencia simbólica se define en base a que no está presente ese elemento, que no existe coerción. ¿A qué me refiero con coerción? Que se obliga a la otra persona. No está el consentimiento de la otra persona, es decir, la otra persona no accede a esto. Ese es el segundo elemento de la violencia. El tercer elemento de la violencia es la negación. Que acá ya estamos profundizando cada vez más, ¿no? El daño es como el piso 1, la coerción es el piso 2, la negación es el piso 3. Es decir, siempre que hay una violencia, lo que involucra esta violencia es la negación de otra persona, de una identidad, de una expresión, de cualquier cosa, pero es negar a esa otra persona. Cuando uno ejerce violencia, niega a otra persona, una alteridad, un otro, etc., o un grupo de personas. Y como cuarto y último elemento es la asimetría. Toda forma de violencia genera una asimetría. Y acá nos metemos con la noción de poder. Cuando hay asimetría, hay poder. Es decir, hay una persona que está ejerciendo un poder sobre otra persona, que la está posicionando en otro escalafón dentro de las relaciones sociales. ¿No es cierto? La somete. Cuando hablamos de violencia, hablamos de poder. Entonces, esto nos permite salir de la expresión individual y ubicar a la violencia dentro de las relaciones sociales, dentro de las dinámicas, cómo se relacionan las personas. Y el poder, que es lo que constituye una simetría, ¿no es cierto? Una relación de poder es siempre una relación asimétrica. Es una relación entre personas, que está definido acá en la lámina. El poder es una relación entre agentes sociales, o personas, que siempre está direccionada, es decir, tiene un objetivo, una agenda. Una agenda que responde a una voluntad. Es decir, yo tengo un objetivo por detrás de someterte violentamente. Que es, por ejemplo, el callarte, o el sacarte de la ecuación, o ¿cómo se llama? Desacreditarte. Y esto se ejerce sobre un grupo y a favor de quien lo detenta. Es decir, la violencia y el poder, cuando se ejecuta, traza una línea divisoria,
entre quienes reciben la violencia y entre quienes ejercen la violencia. Ahí sí es binaria. El poder es siempre binario. ¿Por qué? Porque está quienes lo tienen, quienes lo detentan, y quienes lo sufren, quienes lo padecen. Siempre es binario el poder. Y la violencia también es siempre binaria. Quienes ejercen violencia y quienes la sufren. Por supuesto que quienes sufren violencia también pueden ejercer violencia, ¿no? Esto no les impide también hacer violencia. Es decir, cualquier forma que reciba violencia, o sea, cualquier persona que reciba violencia también puede ejercer violencia, no la vuelve una persona que no sea blanco de crítica ni nada. Eso, entonces la invitación acá es ampliar la mirada respecto a la violencia, no quedarse en esta mirada reduccionista. Es típico en las escuelas en donde, porque no existen peleas en los recreos, piensan de que no hay violencia. Eso no es así, la violencia es más compleja, ¿no es cierto? Es una forma de relacionarnos, y por lo demás es imposible de erradicar completamente. Y acá quiero ser completamente honesto, forma parte de mi mirada respecto a la violencia es algo inevitable. Lo que es evitable son ciertos tipos de violencia. Entonces, nosotros, si es que nos queremos plantear erradicar la violencia en el mundo, es una tarea inútil porque es imposible. Porque la violencia, si erradicamos todas las formas actuales de violencia, se van a generar formas nuevas de violencia. Lo que sí es importante es saber identificar con qué violencia nosotros estamos sumamente en desacuerdo y que queremos erradicar urgentemente. Esa es una pregunta muchísimo más valiosa de que si que estoy en contra o a favor de la violencia, porque nadie se va a declarar a favor de la violencia. Nadie te va a decir, sí, yo estoy a favor de la violencia, etc. Entonces, cuando nos topamos en diálogo, en debate respecto a la violencia, lo que escuchamos es un diálogo de sordos. Tú eres violento, no, tú eres violento, no, es que tú eres violento porque tú hiciste esto, no, es que tú eres violento porque tú hiciste esta otra cosa. ¿Se fija? Entonces, nadie quiere admitir que sí, ambas cosas son violentas. Tú ejerciste violencia, tú ejerciste violencia. El asunto es ver y saber jerarquizar qué violencia, ¿no es cierto?, nosotros queremos eliminar primero. ¿Qué violencia tenemos que eliminar primero? ¿O qué violencia generó las otras respuestas violentas? Entonces, si a mí, y acá les voy a entrar, o voy a dar un paso un poco más allá, ¿no? Yo generalmente no doy mi opinión respecto a en este tipo de instancias, pero, por ejemplo, si yo voy y le pego un cachetazo a alguien, y ese otro alguien me responde con un combo en la nariz, ¿es violento eso? Claro que es violento. Sin embargo, no borra el acto inicial, que fue yo quien fue y provocó esa respuesta violenta. Es una respuesta violenta, sin lugar a duda, y ojalá no hubiese existido. Pero cuando yo le pego un cachetazo a otra persona, ¿no es cierto?, no puedo esperar que un cariño de vuelta. No todos somos así de puros de espíritu. Yo sé que esto está muy en relación con una ética cristiana, ¿no? Y acá no estoy negando la ética cristiana de poner la otra mejilla. Yo sé que algunos de ustedes pertenecen a establecimientos confesionales y por ende que creen en esa mirada, ¿no?, de poner la otra mejilla. Y yo solo les estoy diciendo de que es muy noble eso, es muy noble, pero no podemos esperarlo en todos los casos, ¿cierto? No podemos esperarlo en todos los casos. Hay veces en donde, y sobre todo en los colegios, en donde el estudiante le va a responder con otro combo. Y no podemos juzgar a los dos de la misma manera. Ambos tienen que recibir aprehensiones, ambos violaron, ¿no es cierto?, un código pero alguien lo violó más que otro. Y no nos podemos hacer los locos o las locas con eso. La persona que inició esto tiene que ser analizada de forma distinta a la persona que respondió a un acto de violencia. Y esa es mi opinión en particular. Acá no estoy tratando de decir que todos piensen de la misma manera. Caro, ¿me puede ayudar pasando a la siguiente? Acá les quiero... Ronnie. Sí, Juan. Una consulta. Solo una consulta. Es que en el primer piso de lo que conversamos de violencia, o como la podíamos describir, el ejercer daño siempre se considera violento independiente de la noción de si vamos a generar daño o no. Perdón, se te cortó el micrófono en la última. ¿Independiente de qué? El ejercer daño. Por ejemplo, si es una situación donde uno o la persona no sabe que está ejerciendo ese daño.
igual Ajá. sigue considerándose violento dentro como de esta descripción. Sí, sí, o sea, en ningún momento el elemento que De constituye la violencia, intencionalidad. claro. O sea, la intencionalidad acá no está presente para definir violencia. O sea, uno puede ser Ujú. violento sin querer serlo. Claro. Pero no requiere de una intencionalidad para ejercer un daño. Ahora, Juan, y acá quiero dejarte en claro que sí hay mirada respecto a la violencia que la consideran un requisito. O sea, quien no quiere ser violento no puede ser violento, ¿no es cierto? Porque eso sería más bien no sé. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que la noción de violencia es muy amplia según a quienes tú leas. Y yo me he topado con muchos autores que sí lo ponen como un elemento importante, la intencionalidad por detrás. Solo que yo leo la intencionalidad no necesariamente como un acto subjetivo, ¿ya? ¿Y por qué yo me posiciono así? Porque si es que uno agrega la intencionalidad, está eliminando una serie de violencias que no son intencionales, pero que son tremendamente dañinas, como por ejemplo las violencias de género. Entonces, si es que uno pone este requisito de la intencionalidad, saca de cuajo un montón de violencias muy importantes que están ancladas en esta cultura machista, misógena, etc. Porque yo no quise hacer, o sea, yo no quise degradarte. Sin embargo, estoy diciendo de que tú no estás capacitada para hacer esto. Yo no quiero degradarte, sin embargo. Entonces, sé que esto es un debate un poco más teórico, pero acá ahí la intencionalidad no remite a una subjetividad. Es decir, la intencionalidad está por detrás, en una agenda política, que tiene una acción concreta. Yo no puedo estar de acuerdo, o sea, yo puedo no estar de acuerdo con lo que hice, sin embargo, esa acción que hice siempre representa un interés. ¿Te fijas? Entonces ahí también se cuela esta intencionalidad, solo que de forma mucho más sutil. Gracias por la pregunta, Juan, porque es súper importante. Significa que ya lo tenía ahí más o menos encerrado la noción de violencia. Bueno, yo les propongo estas dos formas para aplicarla en la cotidianidad de la escuela, esta forma de abordar la violencia. Yo les propongo una forma de hacerlo. Y es preguntarnos dos cosas: ¿de dónde proviene la violencia? Y segundo, ¿qué características adquiere? Entonces, ¿de dónde proviene? Puede tener distintos atributos, ¿no? Puede violar una violencia entre pares, es decir, para situarlo exclusivamente en el colegio, una violencia entre estudiantes, entre compañeros de curso, entre pares, violencia jerárquica, es decir, entre, por ejemplo, un profesor hacia un estudiante, violencia institucional, perdón, y acá no solo quiero quedarme en relación profesor-estudiante, sino que también entre un colega y otro colega, pero un colega, por ejemplo, que lleva 30 años sobre un colega que acaba de llegar. Eso es jerarquía también. O sea, el llevar muchos años en una institución te genera otro tipo de estatus respecto a alguien que recién viene entrando. O entre un director y un docente, o un auxiliar, etc. Eso es jerárquico. La violencia también puede provenir de instituciones, es decir, de un ministerio, de un estado, de un establecimiento, etc. Y la violencia también puede provenir de una estructura. Y esta es una noción un poco más compleja que tiene que ver con la cultura, ¿no? Son las violencias que están amparadas en una cultura en específico. Por ejemplo, las violencias de género. Es decir, las violencias de género, ¿de dónde provienen? No, o sea, hay una persona que la ejerce, claro, pero esa violencia no termina ni acaba, no empieza ni termina con la persona que la ejerce, sino que hay una cultura por detrás que hizo que yo actuara de cierta manera. Entonces es una violencia estructural, una violencia que está amparada en una cultura. No sé si se entiende. No le puedo ver las caras ahora mismo, pero si cualquier duda, me prenden el micrófono y me dicen. Y por otro lado, ¿qué características adquiere la violencia? Y acá puede ser innumerable, puede ser infinita esta lista. Psicológica, física, sexual, económica, política, de género, etc. Entonces, ahora estamos cortos de tiempo, así que les voy a leer solo un ejemplo. Caro, ¿me ayudas pasando a la siguiente lámina? Eso. Por ejemplo,
un hombre que llega tarde en la noche borracho a su casa y lo recibe su señora, y la señora lo encara, ¿no? Oye, está llegando curado a esta hora, qué sé yo, y el tipo se pone violenta con ella. Es decir, ¿qué te metís tú? Y la empuja o le pega, no sé. En ese caso, ¿de dónde proviene? ¿No es cierto? Acá podemos responder muchas cosas, y acá es el acento que quiero hacer. ¿Dónde ubicamos la violencia va a depender de cómo lo argumentemos? Entonces yo puedo decir que es una violencia entre pares si es que entiendo la relación de matrimonio como una relación entre igual a igual. Ahora yo no la entiendo así. Yo creo que en una relación de matrimonio no siempre hay una igualdad, y muchas veces lo que se configura es una desigualdad, ¿no es cierto? Una asimetría. Por eso existen tantos casos de violencia llamada intrafamiliar, VIP, ¿no? En donde el 97% de los casos, no estoy dando una cifra exacta por supuesto, pero una abrumadora mayoría de casos proviene del hombre hacia la mujer, y no de la mujer hacia el hombre. ¿Existen? Claro que existen casos de violencia de mujer a hombre, no estoy diciendo que sea imposible esto, pero estoy dando un dato de la realidad. La abrumadora mayoría, gigantesca mayoría, estamos hablando sobre el 90% de todos los casos de violencia intrafamiliar son direccionados de hombre a mujer. Entonces ahí no podemos hablar de una igualdad, hay una asimetría ahí. Entonces yo lo ubicaría como una violencia jerárquica. No hay una institución y acá podemos discutir si es que hay una estructura, porque que el hombre le pegue a la mujer también está hablando de una violencia machista, y una violencia machista es una violencia estructural, es decir, que está culturalmente amparada. Hace 60 años a nadie le hubiese, o sea, un esposo que le pega a una mujer es como parte de la normalidad. Nadie lo hubiese esperado que lo procesaran o que lo metieran preso, ni nada. Es parte de las relaciones maritales, ¿no? Así se considera hace 60, 70, 80 años, no lo sé. Entonces, en este caso, ¿qué característica adquiere? Es súper concreta, física, ¿no? Fue una violencia física, le pegó, le empujó. Sin embargo, también puede tener ribete psicológico, ¿no es cierto? Puede ser de que la mujer, producto de eso, después quede con una serie de trabas psicológicas, de autoestima. Entonces, el puntito donde ustedes lo coloquen va a depender de cómo argumenten y de qué énfasis le da, y muchas veces en la realidad no existe algo solamente psicológico y solamente jerárquico. También va a tener ribetes institucionales o estructurales, etc. Pero esto es una propuesta de cómo analizar la violencia al interior de la escuela. Disculpa ahora, una consulta, Ronnie. Claro, sí, la cultura aquí, ¿cómo se mueve? Porque, no sé, en el caso de la relación, no sé, matrimonial, podemos ir también a que tiene un elemento de violencia institucional si se constituye el matrimonio como una institución donde culturalmente configuramos al hombre como alguien que tiene también mayor jerarquía, claro. pero la cultura al final va trastocando todo esto. Entonces, me quedo con esa duda, porque hay cuestiones culturales que al final te hace que sea transversal la mirada de la violencia. Sí. Y yo no sé si cabe la columna de la cultural, porque al final como que es transversal a todo lo otro. Como decía Claudio, es súper importante tu pregunta. La cultura está en la violencia estructural, ahí está lo cultural. Sin embargo, cualquier cosa uno lo podía analizar en términos culturales. Incluso las violencias más burdas, ¿no? Como yo le pego a alguien. ¿Por qué le pegué? Le pegué porque el tipo, no sé, me insultó. ¿Cómo te insultó? Me dijo que yo era poco hombre. Ah, entonces también tiene un fundamento cultural, ¿te fijas? Entonces, independiente de que todo tenga al fin y al cabo un relato cultural, hay violencias de que uno solo los puede analizar de forma cultural. ¿Te fijas? Lo cultural también puede ser institucional o jerárquico o entre pares. Lo de pares también puede ser jerárquico, estructural, etc. Pero hay violencias que solo son estructurales, que no provienen de una persona en particular, que no provienen de un rango de jerarquía ni de una institución, sino que esas violencias son solo culturales.
Y por eso se pone esta columna, ¿no? Que es una violencia estructural. Como por ejemplo, hace 80 años cuando las mujeres no podían votar. ¿Cómo le llamas a esa violencia? Y no puedes votar no porque hay un Estado que te lo prohíbe, sino que hay una sociedad que considera que la mujer no es lo suficientemente capacitada para votar. Entonces, a ese tipo de violencia uno le denomina cultural o estructural, porque están paradas en una cultura, ¿te fijas? Espero haberte respondido, Claudio. Perfecto, gracias. Entonces, les decía la siguiente lámina de que acá tenemos que poner un énfasis como educador y educadora en la disidencia sexual e identitaria. Distingo esto porque una disidencia sexual es una persona homosexual o bisexual o pansexual, etc. Cualquier persona que no sea heterosexual. Pero una persona que sea disidente en términos identitarios es una persona que no se identifica con su propio, o sea, con el género que le asignaron al nacer. Es decir, son personas trans, personas que transitan de una identidad a otra, o más bien tienen que construir su identidad porque el resto de la sociedad le ha impuesto una identidad. Entonces, estas son personas que tienen que tener especial énfasis o especial cuidado al interior de la escuela porque la escuela está fundamentada en una estandarización del sujeto que nosotros estamos educando. El estudiante nosotros lo consideramos como una persona completamente abstracta y sin ninguna particularidad. Entonces, el sistema escolar está pensado en base a una estandarización, es decir, en una persona promedio, ¿no es cierto?, que tiene una aproximación al conocimiento promedio, que tiene una orientación sexual promedio, que tiene todo promedio, es decir, todo heterosexual, todo binario, todo... En esa estandarización no cabe ninguna de las disidencias sexuales ni identitarias. Y cuando uno no cabe dentro de eso, y se siente completamente invisibilizado, invisibilizade, o excluide de una institución, eso genera consecuencias súper graves, no solo para la persona en sí. La comunidad trans tiene tasas de suicidio que son alarmantes, que son sumamente críticas. Ustedes pueden ver estadísticas al respecto con un censo que hizo la organización Organizando Transdiversidades, OTD. Hizo un censo trans el año 2017, si mal no me equivoco, donde mostraba que la tasa de suicidio de las personas trans es muy alarmante. Y sin solo referirse a personas trans, los jóvenes, los adolescentes en Latinoamérica, y en particular en Chile, tienen niveles de propensión al suicidio, ¿no es cierto?, de depresión y que son preocupantes. Y tenemos que poner especial énfasis en aquellos estudiantes que no son vistos por la institución. ¿Cómo nosotros podemos excluir a alguien sin darnos cuenta? Bueno, a través de nuestro lenguaje, es muy importante, y acá hay mucha resistencia. El lenguaje quizá es como uno de los focos de mayor resistencia de la sociedad hoy en día, que no quiere admitir cambios en el lenguaje, ¿no es cierto? Hace 5 o 6 años a la gente le molestaba mucho que habláramos de los y las. ¿Por qué? Porque la RAE nos dice que los está en un género, cuando ocupamos en la O estamos refiriendo a una mujer y hombre. Y decía, ya, ok, esa es la RAE, pero yo estoy acá frente a Juanita que dice que no se siente incluida con los. ¿Qué hacemos? No, es que la RAE, po, la RAE nos dice que tal cosa. Bueno, pero Juanita te dice que no se siente incluida, po, hombre. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ya, hagamos los y las. Ya, ok. Y ahora con el E, ya se fue todo, ya es como una explosión de cerebros. Porque hablar con la E es casi como que insultáramos a alguien. Entonces, es como un lenguaje inclusivo que intenta de no excluir a alguien, termina ofendiendo a personas que nunca se han visto ofendidas. Entonces yo, por ejemplo, que siempre me han hablado a mí, mis profesores me hablaban a mí, porque hablaban todos los ejemplos hombres, hombre aquí, hombre allá, mis compañeras nunca las nombraron, ni en historia, ni en ningún lado, pero ahora que hablan con la E, yo me siento ofendido, ¿no es cierto? No me gusta la E. ¿Por qué está ocupando la E? Eso es ideológico.
Entonces, obtiene mucha resistencia el lenguaje, y en particular la letra E. Y acá yo le invitaría a abrirse a la posibilidad, a ponerse en los zapatos de una persona no binaria o una persona trans, que en ningún caso es una experiencia agradable, sobre todo en una sociedad que es completamente binaria. Las personas trans tienen que atravesar una serie de procesos, primero para quererse a sí mismos, ¿no es cierto? Es una batalla constante para enamorarse todos los días de uno mismo. Y eso es una pelea que no se la doy a nadie, porque es todos los días peleando contra ti mismo. Entonces, cuando una persona así, que está tan dañada emocionalmente, uno le reconoce, la visibiliza, le dice, aquí estás tú, existes, te estoy nombrando, ¿no es cierto? Te estoy nombrando y te estoy incluyendo en mi lenguaje. Eso quizás para usted no signifique nada, sea una cosa trivial, ¿no? Hablar con la E, o algo chistoso, algo extraño. Pero para la persona que escucha ese discurso con la E, significa un reconocimiento gigantesco. Y reconocer a esas personas puede ser la línea que los separa entre la vida y la muerte. Y no estoy exagerando acá. Entonces, la próxima vez que, no sé si que alguno de ustedes se siente ofendido con la letra E, cuando ocupan estimades, chiquilles, etc., piensen en eso, trate de ponerse en los zapatos de una persona que por detrás de la E ve la esperanza de convertirse en alguien visible para la sociedad. Quizá usted no sepa que tiene un estudiante trans, pero quizás sí lo tiene. Quizás sí lo tiene. Entonces valdría hacer ese esfuerzo de tratar de incluir un lenguaje que, valga la redundancia, incluya a todos. Después están las expectativas, ¿no es cierto? Tratemos de depositar la misma expectativa en todos nuestros estudiantes. O sea, el clima de aula basado en la emocionalidad es un elemento muy, muy, muy importante para el éxito académico. Hay un estudio de un sociólogo, Beley, que se hizo a principios de los años 2000, en donde dice que el principal factor que explicaba el éxito de las escuelas no era la infraestructura, ni el capital social, ni cultural de las personas, sino que era la expectativa que el docente depositaba en los estudiantes. Es decir, si es que tú le tenés fe o no a tu estudiante. Para ponerlo en términos súper sencillos. ¿Le tenés fe o no a tu estudiante? Si les tenés fe, esos cabros y cabras y cabres van a llegar lejos. Si es que no les tenés fe y constantemente lo estás circunscribiendo a un estereotipo, ¿no es cierto?, de que es porro o de que es flojo, etc., lo estás limitando a eso. Entonces las expectativas que nosotros depositamos en los estudiantes son súper importantes. Y el currículum, ¿no? El currículum es una forma de excluir también. Cuando tenemos un currículum que, por ejemplo, se basa en una historia construida por una historia que no visibiliza el papel de la mujer al interior de la historia. O una rama, o sea, una educación sexual que no visibiliza la experiencia homosexual al interior de la experiencia, o sea, del acto sexual. O de que no pone en su lugar también el placer. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de aparatos reproductivos, no de genitales, de aparatos reproductivos. Díganme qué función reproductiva tiene el clítoris, porque hasta ahora no existe ninguna. Y también hablamos de enfermedades de transmisión sexual. No hablamos de nada más cuando hablamos de sexualidad. Porque nos da pudor, porque nos da... porque tememos de que los padres, ¿no es cierto?, digan, no te metas con mi hijo. Pero la educación sexual es algo tremendamente excluido de toda la gama de contenidos de la escuela. Y eso, así excluimos también a todas las personas que la sexualidad, ¿no es cierto?, ocupa un lugar muy importante en sus vidas. Ya, y para ir cerrando, porque ya me pasé, pero ya estoy terminando, le quiero dejar como última reflexión, Caro, la siguiente lámina, amiga, si me puede ayudar. Parece que no está la Caro. Ahí está, ya, gracias, amiga.
Sí, quedémonos ahí. Estas láminas. Esto es parte de los resultados que obtuvimos en el primer estudio de violencia de género en la escuela que hicimos nosotros como Fundación Semilla, y que pueden descargarlo en nuestra página, fundacionsemilla.cl, en donde salían cifras como esta: el 24,7% de los estudiantes recibió una forma de violencia sexual o más. El 30% no recibe educación sexual en los liceos municipales. El 34% de los estudiantes ha sido discriminado producto de estereotipos de género. Y fíjense en el cuadradito naranjo. Los estudiantes no heterosexuales son más discriminados por autoridades de sus establecimientos que por sus compañeros. Miren qué importante ese dato. Una persona homosexual, una persona bisexual, etcétera, una persona lesbiana, se siente más discriminado por las autoridades de su establecimiento que por sus compañeros. Entonces, ese dato nomás ya nos abre esta idea de que, bueno, necesitamos replantearnos las cosas, necesitamos entender de que estamos haciendo algunas cosas mal, y que lo que considerábamos que estaba bien puede no estarlo. En la siguiente y última lámina nos muestra que los jóvenes son mucho más abiertos en términos valóricos, que nosotros. Son mucho más abiertos. El 94% piensa de que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades. El 92% piensa que la crianza es tarea tanto de hombre y mujer por igual. El 90% cree en el matrimonio homosexual. El 88% que la homosexualidad es normal. El 88,7% también son partidarios de la adopción de hijos en parejas homoparentales. El 67,3% piensa que el aborto debe ser legal bajo cualquier circunstancia, no solo las 3 causales que hoy día tenemos legal. Eso, para verle las caras. Amiga, ¿puedes retirar la presentación? Me alargué un poquito, lo lamento, pero espero que algo haya quedado hoy día. No sé si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran, o algún comentario, alguna reflexión que quieran hacer ahora. Voy a cerrar la ventana porque hay un ruido que se cuela. Lo escucho, les escucho. Bueno, yo voy a hacer un comentario, principalmente agradecer los contenidos que son súper importantes, sobre todo para, en ese sentido, los profesionales que estamos participando, y que yo creo que esto debería ser transversal para toda la comunidad educativa, ya principalmente con lo que tiene que ver el respeto, lo que tiene que ver la empatía y el cuidado por los demás. Y también por el énfasis que se ha hecho respecto al posible daño que nosotros como trabajadores en establecimientos educacionales tiene que ver con una palabra, con una acción, hasta con una mirada. Porque el hecho de la violencia siempre se percibe de repente como con algo más concreto. Pero hay muchas otras formas de violencia, incluso la misma violencia simbólica, que muchas veces es muy invisibilizada en los contextos educativos. Entonces yo por eso creo que es súper importante y le agradezco los contenidos que hemos y estamos viendo. Gracias, Macarena. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario antes que nos despidamos? ¿Una pregunta? Yo comentaba, bueno, también agradecer. Claro, yo hace un tiempo hice un pequeño mini, pero sí súper mini curso de diversidad sexual. Y una de las cosas que me llamó la atención en ese momento es lo poco preparado o la cultura que tenemos como sociedad chilena en cuanto a la identidad de género. Y un ejemplo que me quedó así dando vueltas es que, como por ejemplo en otros países, el perfil de Facebook, creo que hay una cantidad de identidad de género que uno puede como identificarse. Y aquí en Chile solamente hay M y F y nada más. Y así con el resto de las cosas, o sea, en el SIGE, no sé, un montón de cosas que como sociedad estructural ya tenemos que identificar solamente de estas dos maneras,
y somos poco abiertos a poder hacer más cosas o poder identificar a las otras personas como ellos se sientan, como ellos se identifican, con el rol que cumplen, no sé. Creo que es como una lucha grande, así como, porque con el mismo ejemplo que diste tú en la letra E, causa ruido hoy día y estamos como recién partiendo con eso. Pero sí, muchas gracias por la información. Gracias a ti, gracias Antonio. Bueno, entonces no me queda más que encargarles, por favor, lean los textos, por favor léanlos, porque si es que no lo leen, no vamos a poder discutir el día... ¿Qué día es el conversatorio, Joana? Viernes. El viernes, ya. Tienen hoy, mañana, pasado para leer el mismo viernes, si es que se levantan tempranito. Pero son textos cortos, no se asusten, son textos muy amigables también. Así que no les va a demorar y no les va a costar enfrentarse a ellos. Si tienen que priorizar, prioricen los primeros textos, el texto de José Olavarría y de Teresa Valdés, que hay un texto sobre la desigualdad en la educación y sobre la masculinidad. En el caso de Javier, o sea, de Olavarría. Me interesa el de Olavarría porque la masculinidad es un tema poco tratado generalmente en estos casos en los estudios de género. Se me está acabando la batería. Eso, así que gracias por la atención, espero haber sido no muy confuso y nos vemos el viernes. Así es. Comentarles también que ya está disponible en plataforma todo el módulo. Romina, si me ayudas a compartir, porque yo tengo el mismo problema que que Ronnie, pero ya no con el computador, sino con la conexión. Entonces, para poder yo estar en pantalla y explicarles, necesito que mi compañera proyecte la plataforma para yo irles comentando. Les decía tengo el mismo que... problema del otro día yo, que no me funciona? maximiza la pantalla de Zoom. Yo lo puedo hacer. Entonces, Ya, claro. Por eso somos varias, tratamos de solucionar de alguna u otra forma los problemas técnicos que se nos van generando. Les decía que ya está en plataforma el módulo 2, que el contenido que allí está es el webinar, la presentación utilizada en el webinar. Durante el día se van a subir las grabaciones, tanto esta como la de la tarde. Está también el cuadernillo de contenidos, el taller a realizar y los 2 videos que, como comentaba Carolina, son los que ella realizó referente a este módulo. Vamos a ir entrando desde el link, que es el de wisbu.com home. Ingresan con su correo electrónico y su clave previamente ya ingresada. Les recordamos que para la mayoría, los errores que hemos tenido en los otros ciclos, la mayoría de los casos, es porque intentan ingresar con otro correo electrónico del que recibieron la invitación. Así que siempre tengan ese cuidado, ingresar con el mismo correo electrónico desde donde se les envió la invitación para ingresar a esta plataforma la primera vez. Ingresan y debieron llevarles a una visual como esta. Ahí arriba se ve el nombre que la Carolina ingresó obviamente con su sesión. En el caso de ustedes pertenecen al ciclo extra, que es el de color verde. Puede aparecerles una visual como esta, donde se ven los cursos, o de llevarlos de inmediato a ingresar al curso. Para que ustedes comprendan un poquitito la plataforma, hacer una analogía, es como una biblioteca, donde ustedes para ingresar a la biblioteca seleccionan un libro y luego escogen el libro, pueden acceder a su contenido. La plataforma funciona de la misma lógica. Ustedes acceden al curso y una vez que acceden al curso pueden ver todo el contenido que ahí está desplegado. En esta visual que está en blanco pueden ver el índice y ya en el módulo 2, que es el que está cargado hoy día, está contenido todo el documento que yo les venía mencionando. Todavía por ejemplo, está vigente la inscripción del webinar de la tarde, pero durante hoy se van a reemplazar eso por las grabaciones realizadas. Ya están los documentos, el video de la cápsula del contenido, el explicativo del taller y el PDF del taller a realizar. Durante la tarde también se van a habilitar las pestañas para que se puedan inscribir al conversatorio del día viernes. Por eso siempre les vamos mostrando los módulos porque se van construyendo, van ampliándose. Recordarles que con esta visual ustedes solo pueden ver el contenido. Si ustedes apretan, los va a llevar a la visual en negro, que es donde se ve. Para descargar es donde está mostrando ahí Carolina la opción descargable, que está en la sección en blanco. Dale nomás, aprieta, Caro.
Y ahí ustedes pueden acceder a todos los documentos de cada módulo que están ordenados por el número de módulo, el título, y cuando ustedes se acercan a la pestaña que dice descargar, esta se activa y pueden descargar el documento. Ya están subidos también todos los documentos del módulo 2. Eso es más o menos a grandes rasgos. No sé si alguien todavía tiene alguna duda respecto de plataformas. Si así ustedes saben, nos escriben y les vamos respondiendo ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Agradecerles nuevamente la conexión y que se hayan conectado tan temprano. Ahí Caro también nos está mostrando cómo salir del curso. Recuerden que como les hacía la analogía de la biblioteca, tienen que salir del libro y también después salir de la biblioteca, ¿sí? Entonces ahí están saliendo de la academia, de la sesión completa. Les decía entonces agradecer la conexión que han tenido, que se hayan conectado temprano, la participación y todo, y recordarles, como decía Ronnie, la importancia de que puedan acceder a este contenido para que el viernes podamos tener ya un conversatorio mucho más ahí ya informado al respecto y con duda y con todas las cosas que ustedes quieran discutir, reflexionar, criticar y conversar. No sé si ha quedado alguna duda respecto a la plataforma. De no ser así, avanzamos entonces. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día viernes y recordarles que se inscriban en la sesión de AMOP. Ustedes puedan escoger. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias, gracias. hasta luego, Cuídense. que estén bien. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Nos vemos. Dale, Caro, haz lo tuyo.